¿Y vos, muchas Liz, personas, cómo fue? pues fíjate que lo mío fue un poco más complejo para llegar al diagnóstico porque cubrió, digamos, el TDAH. Yo dije, bueno, hubieran empezado por ahí, porque creo que si Claro. me hubieran descubierto el TDAH primero, a lo mejor no se me hubiera derivado, o no sé, tal vez estaré equivocada. Por ahí muchos dicen que el TDAH no existe, que es un invento de la psicología para sacar, no sé, pero que los síntomas están, sí están. Lo que sucede también, algo que quiero comentar, es de que los síntomas del TDAH son iguales que los de las heridas. O sea, Claro. por ejemplo, la herida de abandono, te voy a mencionar las cosas que las personas con herida de abandono comúnmente hacen. Procrastinan, sobrepiensan mucho las cosas, tienen problemas de ansiedad, les cuesta renunciar a cosas, les cuesta iniciar cosas, les cuesta organizarse. Eh, eh, entonces por ahí muchas personas dicen, ok, vos no tenés TDAH, vos lo que tenés es una herida de abandono. Sumiendo de que solamente fuera eso. Obviamente no solamente eso, estamos hablando de Claro. los estigmas y todo. Hay otras cosas más complejas que ya no solamente se tratan de una herida, porque al yo ir trabajando sobre todo esa herida que ha sido de las más fuertes en mi vida, pero aún así trabajando todas estas cosas, hay cosas que se te van a salir de tu control de conciencia, de saber, ok, esto lo estoy haciendo porque tras mi herida me he ido abandonando, entonces, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que ya no son de la herida. Y eso, Claro. aquí es donde entra el cómo me ha ayudado a mí el autoconocimiento, a saber qué cosas sí son de mi herida y qué cosas Exacto. son de este diagnóstico. Claro, O de claro. esta condición, o esto que condiciona hasta cierto punto mi forma de organizar en mi cerebro. Antes yo pensaba, igual que vos, que no era capaz. A mí me empezó, por ejemplo, ya desordené todo el tema, pero típico. No pasa nada, así somos. Está perfecto. Entonces, por ejemplo, yo empecé a tener ataques de pánico, ataques de ansiedad, que después ya supe el por qué. Sí tuvo que ver mucho con mi herida de abandono, porque los empecé a tener cuando quedé embarazada de mi hija. Y por supuesto, es un impacto, fue para mí un impacto grande. Desde la herida, fue para mí un impacto grande porque la persona con la que estaba no la sentía capaz de en ese momento protegerme, de darme lo que yo y mi hija en ese momento íbamos a necesitar. Fue como que el mundo por primera vez lo palpé muy, muy, muy real, y me empecé a dar cuenta de la situación en la que yo estaba, cómo iba a ser para que esa niña viviera, se sostuviera, y se me vinieron tantas cosas, y entonces ahí ves como que a mí se me disparó todo. Entonces cuando yo empiezo a pasar consulta y que me hacen exámenes y todo lo demás, a mí me diagnostican trastorno. Ok, esto es muy importante que lo aclaren. No es lo mismo tener ansiedad, que todos la tenemos en algún momento, es parte de la sobrevivencia, es parte de que se active para avisarnos de muchas cosas, pero no es lo mismo tener ansiedad a tener trastornos de ansiedad. Es totalmente otra cosa. Los trastornos de ansiedad ya incluyen un sinnúmero de cosas distintas, o más bien dicho, juntas a la misma vez. Entonces, obviamente me mandan medicación. Me ayudó a entender de por qué sentía un montón de cosas. Sin embargo, aún así, no tenía mucho sentido para mí. Hasta después que se descubre, sigo con esto, con síntomas diferentes, y igual la sobrepensadera, como decís vos, y otro tipo de cosas más. Y eso me lo diagnosticaron, te estoy hablando, hace como 13 años, más o menos, 14 años. Empiezo a investigar todo este tiempo, y hace como, por decir algo, unos 7 años, a mí recaigo con una ansiedad muy terrible, que tuve que ir a parar al médico.
Entonces me hacen resonancias y me hacen estudios y todo lo demás para que al final pues se descubra que tengo al final otro doctor ya me dice, no, lo que usted tiene es TDA. O sea, es bastante fácil que se confundan porque Que se confunda. son los mismos síntomas. Claro, claro que sí. Claro que sí. De hecho, a mí varias veces yo pasa que soy media rebeldona, siempre fui muy rebeldona. Entonces es como que a mí me decís, me han mandado al psiquiatra. Yo dije, sí, por supuesto, doctor, voy a ir. Vos sacaste la cita con el psiquiatra porque yo no. No fui nunca, por eso nunca tampoco me llegaron a medicar. Yo reconozco que soy rebeldona, pero también en lo personal, no quiero decir entrar en debate en esto, en lo personal yo tengo un tema particular con la medicación. No sé de dónde viene, porque mi familia no es una familia que se haya medicado mucho, pero medicación, salvo que sea total y completamente necesario, soy jodida, soy jodida. Pero va en mi rebeldía también, no sé, no estoy diciendo, impulsando, vuelvo a decir, no estoy haciendo apología de la rebelión, pero es mi forma de ser, desde chica lo fui. En mi caso, en ese tiempo que me medicaron, recuerdo que, bueno, cogí las medicinas, empecé, pero luego empecé a investigar los efectos secundarios y me dio mucho miedo. Sentí que no era la mejor forma. Más adelante voy a tocar ese tema donde voy a decir el por qué específicamente, y de hecho siento que hasta me salvó no tomar medicamentos en ese momento, porque eran medicamentos que me iban prácticamente a mantener en un estado como de sedación. De sueño. Exacto, como de sedación. Y luego que uno cuando tiene déficit atencional, pues a uno se le olvida, es muy fácil que a uno se le olviden las cosas porque se distrae y entonces ya en ese momento pensaste una cosa y después era otra y al final se te olvidó porque disociaste de todo. Entonces yo dije, se me va a olvidar que ya tomé la pastilla a lo mejor o que ya tomé lo que tenía que tomar y no me convenía en ese momento. Eso está para otro lado. Resulta que cuando ya el doctor me empieza a explicar lo del déficit atencional y todo lo demás, sí cobró un poco de sentido para mí. En ese momento creo que yo sí quería como que me diera, porque no estaba durmiendo, estaba fatal, entonces yo sí quería en ese momento, te estoy hablando ya de hace como 7 años, sí quería la medicación. Entonces sí me la dio, sí la empecé a tomar, pero igual después yo lo dejé porque yo dije, no me quiero volver adicta, que si no estoy tomando esto, no me voy a sentir bien. Yo tengo que buscar la manera de cómo... De manejarlo vos, claro. De manejarlo yo, exactamente, sin estar... ¿cómo se dice? Sin estar dependiendo de claro. Entonces, sin embargo, aún así, me quedé con lo que el doctor dijo y no investigué absolutamente nada. Hasta hace unos 3 años que ya con TikTok empiezo a ver videos y entonces yo digo, oye, hay gente como ¿viste yo. cómo te identificás? Y decís, pará, esto no es algo típico, acá algo está pasando. Sí, exactamente. Sin embargo, y ahí es donde yo digo, ok, me siento libre de decir, bueno, sí, yo tengo esto y es por eso. Me ayudó mucho a comprenderme en el hecho de que también tenía una autoexigencia, volvemos a lo mismo, de querer ser igual o rendir igual. Exacto.